Hace 50 años, 4 de cada 5 personas en China trabajaban la tierra. Casi todo el país vivía en la pobreza, sobreviviendo con menos de $1 al día. Los arrozales se extendían de horizonte a horizonte. Una azada era la única herramienta del campesino. Hoy, China construye más barcos que el resto del mundo junto. Fabrica casi 1/3 de todo lo que se vende en el planeta. Opera la red de trenes de alta velocidad más grande de la Tierra y envía astronautas al espacio. Todo esto bajo un solo partido gobernante, sin elecciones, sin prensa libre, nada de lo que las economías occidentales dan por sentado. Entonces, ¿cómo logró un país tachado de atrasado durante 2 siglos llegar a la cima? La respuesta atraviesa imperios, opio, revolución y una hambruna que mató a decenas de millones. Termina con el ascenso de la segunda economía más grande del mundo. Esta es la historia completa. La civilización apareció por primera vez en Mesopotamia, en el actual Irak, hace unos 6.000 años. Egipto y el Valle del Indo la siguieron 1000 años después. China llegó más tarde, alrededor del año 1600 a.C., con la dinastía Shang junto al río Amarillo. Casi todas las civilizaciones antiguas terminaron colapsando o desapareciendo. China es la única que nunca lo hizo. Pero la China antigua no era un solo país. Era un mosaico de reinos rivales, cada uno con su propio ejército y su propio rey. Eso cambió en el año 221 a.C., cuando el gobernante del estado de Qin aplastó a sus rivales. Se proclamó el primer emperador de una China unificada. Es el hombre enterrado en las afueras de la actual Xi'an, custodiado por 8.000 soldados de terracota, bajo su dinastía. Y las que siguieron, el territorio chino no dejó de expandirse. El comercio con el resto de Asia se expandió junto con él. Ese comercio se convirtió en la ruta de la seda, una red de caravanas que llevaba seda, té y porcelana hasta Roma. China protegía sus secretos de fabricación con ferocidad. Sacar gusanos de seda del país se castigaba con la muerte. El emperador bizantino Justiniano quería la seda para sí mismo. Alrededor del año 552, envió a 2 monjes a robar los huevos. Los sacaron a escondidas, ocultos dentro de cañas de bambú huecas. La geografía se encargó de la mayor parte de la vigilancia por sí sola. Las montañas bloqueaban el oeste, el desierto el norte. La selva densa bloqueaba el sur. Solo un puñado de comerciantes hizo el viaje. Ningún ejército lo logró jamás. Ese aislamiento generó una visión del mundo muy particular. Los eruditos chinos llamaban a su imperio el Reino del Medio, el centro de la civilización. Todo lo demás era caótico y bárbaro, por definición. Los barcos portugueses llegaron al puerto sureño de Cantón a principios del siglo XVI. Comerciantes españoles, holandeses y británicos les siguieron, todos persiguiendo la misma seda, té y porcelana. La corte Qing solo les permitía comerciar en Cantón, en ningún otro lugar. Nada de instalarse tierra adentro, nada de traer a sus familias, y una sola moneda aceptada, la plata. China casi no tenía nada de la suya. Entre los siglos XVI y XIX, cerca del 80% de la plata mundial provenía de México, Perú y Bolivia. 1/3 de esa plata mexicana cruzaba el Pacífico solo para pagar productos chinos. China, mientras tanto, casi no necesitaba nada de Europa a cambio. Con una población cercana a los 170 millones, mayor que la de toda Europa, el imperio era prácticamente autosuficiente. En 1793, Gran Bretaña envió a Lord Macartney a Pekín, pidiendo más puertos abiertos. La respuesta escrita del emperador Qianlong sobrevive hasta hoy. Poseemos todas las cosas, escribió. No tengo uso alguno para las manufacturas de su país. Antes del siglo XIX, la participación de China en la economía mundial rondaba una cuarta parte de la producción global. Eso coincidía casi exactamente con su participación en la población mundial. La economía valoraba la estabilidad por encima del crecimiento. Europa no tenía esa estabilidad. Decenas de reinos luchaban constantemente por territorio y comercio. Esa lucha constante forzó una innovación constante. La pólvora lo demuestra. China la inventó alrededor del siglo IX y la usó sobre todo para fuegos artificiales. Para cuando la fórmula llegó a Europa, 2 siglos después, todo cambió. Los reinos rivales la convirtieron en cañones y mosquetes. El poder de fuego pasó a significar poder militar. Esa carrera armamentista financió la conquista colonial en África, América y Asia. Gran Bretaña quedó en la cima, construyendo fábricas que producían rifles en masa. Ese mismo país pronto pondría de rodillas al imperio Qing. El opio había circulado en China durante siglos, sobre todo como calmante. El problema empezó cuando la gente aprendió a fumarlo mezclado con tabaco. Los europeos habían traído el tabaco desde América, y se popularizó rápido. La morfina del humo de opio es brutalmente adictiva. Los comerciantes británicos lo notaron. Plantaron enormes campos de amapola en sus colonias de la India y enviaron la cosecha a China. La plata china se drenaba hacia las arcas británicas, una pipa a la vez. El emperador Jia Qing prohibió las importaciones de opio en 1800. Los contrabandistas lo ignoraron por completo. En los siguientes 40 años, los envíos de opio a China crecieron casi 9 veces. Según algunas estimaciones, 1 de cada 4 hombres adultos del país se había vuelto adicto. En 1839, el funcionario Lin Sexu ordenó a los comerciantes británicos entregar su opio. Se negaron al principio y luego entregaron más de 1000 toneladas. Los funcionarios chinos lo destruyeron todo, preguntando dónde había quedado la conciencia de Gran Bretaña. La carta nunca llegó a ella. Gran Bretaña tenía su pena real, ya estaba frente a la costa. Comenzó la primera guerra del opio. Cerca de 4000 soldados británicos, respaldados por buques de guerra modernos, aplastaron a una fuerza Qing. El tratado de Nankín, de muchas veces más grande, de 1842, dejó el costo bien claro. China pagó una indemnización de 8 millones de kilogramos de plata. Cedió Hong Kong a Gran Bretaña.
de forma permanente, y abrió 5 puertos al comercio extranjero, cada uno bajo cierto grado de control extranjero. Una segunda guerra siguió en 1856, después de que funcionarios chinos incautaran un barco británico. China también perdió esa guerra, y tuvo que legalizar el comercio de opio que había intentado detener. En su punto máximo, la venta de opio representaba casi la mitad de todos los ingresos comerciales británicos provenientes de China. China nunca se convirtió en colonia propiamente dicha, a diferencia de la India. Pero las potencias extranjeras se repartieron puertos, escribieron sus propias leyes dentro de ellos. Trataron la autoridad del emperador como algo opcional. Los historiadores chinos llamaron a este período el siglo de la humillación. Imagina ser el imperio más fuerte del planeta, uno al que reyes cruzaban océanos para presentar sus respetos, y luego ver a extranjeros ocupar pedazos de tu propia costa. La autoridad del emperador nunca se recuperó. China se deslizó hacia la guerra civil. A principios del siglo XX, la economía china estaba en crisis, y sus intelectuales estaban furiosos. El vecino Japón había enfrentado una humillación similar décadas antes, y luego se modernizó hasta convertirse en una potencia imperial. China quería el mismo resultado, pero las reformas llegaban demasiado lento para satisfacer a nadie. En 1911, la revolución de Xinhai obligó al último emperador Qing a abandonar el trono. Tenía 6 años. Lo que siguió fue fragmentación. Señores de la guerra regionales dividieron el país en feudos en conflicto. 2 movimientos políticos terminaron por imponerse sobre el caos. El Partido Comunista sacaba fuerza del ejemplo ruso y de la enorme población campesina de China. El Partido Nacionalista, el Kuomintang, contaba con el respaldo de industriales y comerciantes. Japón invadió en 1937, y las 2 facciones declararon una tregua incómoda. Los ejércitos del Kuomintang enfrentaron el combate de frente, y pagaron un alto precio por ello. Los guerrilleros comunistas hostigaban las líneas de suministro japonesas desde las sombras. Salieron de la guerra más fuertes de lo que habían entrado. Cuando Japón se rindió en 1945, la guerra civil se reanudó casi de inmediato. El Kuomintang estaba plagado de corrupción. El apoyo popular se inclinó hacia los comunistas. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular. Las fuerzas del Kuomintang se replegaron a Taiwán, protegidas por la Marina estadounidense. El gobierno de Mao duró de 1949 a 1976. Uno de los capítulos más contradictorios de la historia china. El partido nacionalizó la industria, colectivizó las tierras agrícolas y reconstruyó la economía según el modelo soviético. Dinero, maquinaria e ingenieros soviéticos respaldaron todo el esfuerzo. En 1958, Mao lanzó el gran salto adelante: duplicar la producción agrícola, multiplicar por 6 la producción industrial. El acero se convirtió en su obsesión. Quería que la producción de acero de China superara a la británica en 15 años. El plan ignoraba un problema básico. China no tenía ni la tecnología ni la mano de obra capacitada. Las aldeas se reorganizaron en comunas. Los campesinos fueron enviados a hornos improvisados en sus patios. Fundían herramientas, ollas, cualquier cosa que se derritiera. Las cosechas se pudrían en los campos mientras los hornos producían acero demasiado quebradizo para usarse. Mao también declaró la guerra a los gorriones, culpándolos de comerse la cosecha. La campaña mató a casi 1.000 millones de aves en todo el país en pocos años. Los rendimientos del grano subieron brevemente, hasta que los funcionarios se dieron cuenta de que los gorriones también comían los insectos que destruían los cultivos. Para 1960, China importó 250.000 de gorriones de la Unión Soviética para reconstruir la población. La hambruna que siguió es una de las más mortales de la historia registrada. Las estimaciones del número de muertos van de 20 a 45 millones de personas. El partido dio marcha atrás a la política en silencio y culpó a los funcionarios locales por el fracaso. 10 años más de gobierno comunista hicieron poco por cerrar la brecha tecnológica. Para 1976, el año en que murió Mao, 4 de cada 5 chinos seguían trabajando la tierra, usando una azada en lugar de un tractor. El 96% seguía viviendo bajo la línea de pobreza. Deng Xiaoping tomó las riendas del partido tras la muerte de Mao. Había atravesado la revolución y a la guerra civil junto al propio Mao. Pero rechazó la división rígida de Mao entre política capitalista y socialista. Su propia frase se hizo famosa: no importa si el gato es negro o blanco, mientras case ratones. En una reunión del partido en diciembre de 1978, Deng anunció un nuevo rumbo. La lealtad ciega de Mao había terminado. Los resultados ahora importaban más que la ideonado. Bajo Mao la aldea llamada en Protsiaga, en el de Anhui. La avenida es clara, en la vicealdea de Deng, en la provincia de Anhui. Y extendiónos de disparo en secreto.
a todo caliente. Deng también envió funcionarios al extranjero a estudiar lo que funcionaba en otros lugares. En la primavera de 1978, una delegación recorrió Europa Occidental y el sudeste asiático. Tomaron notas sobre fábricas, puertos y política comercial durante todo el viaje. En 1980, el gobierno designó 4 ciudades costeras como zonas económicas especiales. Las empresas extranjeras allí recibían exenciones fiscales y de aranceles de importación. La verdadera ventaja de China era el precio de su mano de obra. La población más grande del planeta, todavía saliendo de la pobreza, significaba salarios mucho más bajos. Shenzhen muestra la magnitud de esto mejor que nadie. Su PIB era de 196 millones de yuanes en 1979. Superó los 2 billones y medio de yuanes en 2019. Los funcionarios locales de todo el país competían por atraer inversión extranjera. El ascenso profesional dependía cada vez más de los resultados económicos, no de la ideología. El sistema siguió siendo autoritario en todo momento. Los billetes todavía llevan el retrato de Mao, no el de Deng. Criticar a Mao abiertamente sigue siendo casi imposible dentro del partido. Hasta mediados de los años 80, las empresas extranjeras solo podían entrar a China mediante empresas conjuntas. Los socios extranjeros aportaban capital y tecnología. Los socios chinos se encargaban de la logística y el personal. Eso permitió a los fabricantes chinos estudiar de cerca la tecnología extranjera y reproducirla. Compara un Chevrolet Spark del 2003 con un Chery QQ del 2006 fabricado en China. El parecido es difícil de ignorar. El gasto gubernamental en investigación y desarrollo creció rápido durante los años 2000, superando a Japón y a la Unión Europea juntos. Los subsidios siguieron el mismo patrón, favoreciendo a las empresas chinas por encima de las extranjeras. Mano de obra barata, tecnología prestada y respaldo estatal permitieron a las empresas chinas vender más barato que sus competidores con el tiempo. Algunas empresas compraron a sus competidores por completo. Geely compró la sueca Volvo Cars en 2010. Lenovo le compró Motorola a Google en 2014. El tren de alta velocidad cuenta una historia parecida de rápida recuperación. China importó la tecnología de la alemana Siemens y la francesa Alstom a principios de los años 2000. Para 2007, su propia empresa ferroviaria estatal había construido su primer tren de alta velocidad nacional. Para 2015, esa empresa producía más que las divisiones ferroviarias de Siemens y Alstom juntas. El operador ferroviario nacional de Alemania incluso consideró comprar trenes chinos en vez de alemanes. Costaban menos y tenían la misma calidad. China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001, y la producción no dejó de crecer desde entonces. La manufactura representa hoy cerca del 40% de la economía china, más que en casi cualquier otra gran economía del mundo. Produce bienes para todo el planeta. Los fabricantes estadounidenses y europeos sintieron la presión. Washington respondió, empezando por los aranceles. En 2016, Trump apuntó contra el acero extranjero. Los productos de acero chinos en particular recibieron aranceles de hasta 260%. En 2022, el gobierno de Biden prohibió por completo los equipos de la empresa china Huawei en el mercado estadounidense. Aquí está la contradicción en el centro de todo esto. Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los mayores mercados de exportación y quieren frenar su ascenso. Pero ambos siguen comprando productos chinos porque el precio es difícil de superar. China también ha construido su propia influencia en el extranjero. Tomemos el puerto de Hambantota, en Sri Lanka. Incapaz de pagar sus préstamos, China se quedó con el puerto en un arrendamiento de 99 años. Eso le da a China un punto de apoyo en el Océano Índico que inquieta a la India. La India ha considerado ese océano su propio patio trasero durante mucho tiempo. La iniciativa de la Franja y la Ruta extiende la misma estrategia a docenas de países. Puertos, ferrocarriles y carreteras mantienen el comercio chino independiente de cuellos de botella como el Canal de Suez. Copiar una tecnología existente es rápido. Inventar la siguiente desde cero no lo es. El crecimiento de China se ha enfriado a medida que pasa de una cosa a la otra. Un crecimiento superior al 8% anual era la norma en los años 2000. Ahora se acerca más al ritmo de la economía estadounidense. La demografía empeora el problema. La población alcanzó su punto máximo alrededor de 2021 y ha caído desde entonces. La India ya superó a China como el país más poblado del mundo. La política de un solo hijo estuvo vigente de 1979 a Miki, frenando el crecimiento como se pretendía. Pero también envejeció a la población más rápido que casi cualquier otro lugar. Eso presiona un sistema de pensiones diseñado para un país mucho más joven. La política tuvo otra consecuencia. Algunas familias interrumpieron embarazos al saber que esperaban una niña. Eso dejó a China con un marcado desequilibrio de género entre los adultos jóvenes. Millones de hombres chinos, millones de hombres hoy no pueden encontrar esposa. El consumo interno cuenta su propia historia. El gasto de los hogares lucha por seguir el ritmo. Representa cerca del 40% del PIB en las economías desarrolladas. En China esa cifra ronda algo más del 150%. Varios ceros de edificios de apartamentos en las ciudades chinas. Un sinfín de permanece en Basil una sintonía semilla diseñada para producir más de lo que consume. El aumento de los salarios ha erosionado la ventaja laboral que construyó Shenzhen en primer lugar. China pasó 4.000 años construyendo la civilización continua más antigua del planeta. Perdió un siglo de eso por el opio, la invasión y la guerra civil. Y recuperó terreno hasta el borde del liderazgo económico mundial en apenas 40 años. Si esa ascensión sigue adelante, o se detiene bajo su propio peso y la presión extranjera,
Podría ser la pregunta económica definitoria de la próxima década.